Mire, dice una vez más el versículo 23 que la desobediencia dice, porque como pecado de adivinación es la ¿qué? La rebelión o la desobediencia, y como ídolos o idolatría, la obstinación. En primer lugar, dice que la desobediencia es como ídolos o idolatría. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios jamás aprueba la idolatría. Jamás. Y muchos podrán decir, es que idolatría es no darle el primer lugar a Dios. Y sí es cierto. Pero en el contexto que estamos leyendo ahorita, idolatría significa tener estatuas, tener, ¿cómo más se le llama? Imágenes, ya sea del cielo o de la tierra, en un lugar para rendirles adoración. Y eso lo podemos ver mucho en nuestra cultura. Mire, yo no vine aquí para ofender a nadie, yo vine aquí para predicarte la verdad de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que por más difícil sea la verdad, pues para algunos hay que hablarla, porque la verdad es lo único que va a traer libertad a nuestros corazones? ¿Usted qué pensaría de un doctor que tiene un paciente y ese paciente tiene cáncer y si no le dice, se va a morir? Pero el doctor dice, ay, no le quiero decir porque se me va a sentir, o se va a poner muy triste, o se me va a enojar porque, doctor, ¿cómo se le ocurre decirme que tengo cáncer? ¿Qué pensarían ustedes de un doctor así? A ver, contéstenme. Pues qué doctor, ¿verdad? Bueno, ¿qué pensaría usted de un pastor que está viendo que las personas se están hundiendo, se están muriendo por el pecado? Y el pastor, pues no les voy a decir porque a lo mejor se enojan, o porque a lo mejor se me ofenden y ya no vuelven. Mira, hermano, yo prefiero que no vuelvan, pero que se lleven la palabra en el corazón, que es una semilla, y que a su tiempo esa semilla germine, crezca y dé fruto de arrepentimiento y de salvación en la vida de las personas que escuchan los mensajes que yo doy. Porque yo ya no quiero agradar al hombre, sino mi misión es agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrado? Al predicar lo que está escrito en su palabra, no quitarle y no ponerle. Entonces ahorita hay muchas personas, hermanos, que en su casa, aún en los lugares de adoración, tienen ídolos que es en contra de lo que la palabra de Dios dice. Está la estatua, yo la he visto por donde quiera, una que le llaman la Santa Muerte. ¿Verdad que sí? ¿Sí la ha visto usted? Que de santa, pues no tiene nada, ¿verdad que no? Está el otro santo, de los narcotraficantes, que le llaman Valverde. ¿Han escuchado de ese? Que el que según los cuida, o Dalverde, algo así. Después otros tienen una estatua la otra vez entré a la casa de un cristiano y como adorno tenía un Buda. Usted sabe, el que tiene la panzota así como la tuya. No volteé a ver a ningún lado, volteé para arriba. Bueno, hermano, ¿y usted qué tiene eso? Ah, no sea exagerado, hombre. No, me tutea. Y me dijo, no seas exagerado, hombre, ni religioso. Es un adorno nomás. ¿Y por qué no te compras otro adorno bonito que vaya en conformidad con la palabra? Porque tienes que tener esa estatua allí. Entonces ya vemos diferentes estatuas, sea lo que sea una virgencita, sea el santo niño de Atocha o de Atoche, no sé cómo se diga, sea San Judas Tadeo o Iscariote, lo que sea. La Biblia prohíbe no solamente la fabricación de los ídolos,
sino que los tengamos, ya sea en la casa o en la iglesia o donde quiera. Porque dice la Biblia que el Dios que tú y yo servimos es un Dios fuerte y que nos cela, celoso. ¿Verdad que a ustedes, maridos, a cuántos de aquí los esposos les gustaría que su esposa saliera con otro a comer o a, no sé, al parque o a la montaña, con otro hombre? ¿A cuántos maridos les gustaría eso? Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que a Dios le gusta que nosotros, teniendo al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, hay personas que andan con otros ídolos, que les llaman dioses y se les hincan y les oran y les piden? Qué tremendo, ¿verdad? Es así como, ¿qué pensaría usted de mí si yo estuviera enamorado de alguien más en lugar de mi esposa, pero fuera un maniquí que tienen por ahí en una tienda? La tienen vestida y se ve bien bonita, pero no tiene vida, no tiene nada. Es un maniquí. ¿Saben qué es un maniquí, verdad? De esos que visten en las tiendas. ¿Qué pensaría usted de mí? Pues eso es lo que están haciendo millones y millones de personas, que están cambiando la gloria del Dios vivo, poderoso, fuerte, creador y de los cielos y de la tierra, por un mugroso maniquí, porque eso es lo que son los ídolos. Ni un amén. Todos calladitos, calladitos. Bueno, entonces, eso es lo que es idolatría. Pero también dice que Dios está en contra de la adivinación. Adivinación. Y la adivinación cubre todo lo que tiene que ver con cosas ocultas, como cosas hasta que parecen inofensivas, como ya ve que hay mujeres que les gusta comprar mucho sus semanarios. Todo eso tiene que ver con adivinación. No solamente semanarios, sino que Dios está en contra de la brujería, de la magia. Hay algunos que dicen la magia negra es mala, pero la blanca es buena. No, es la misma puerca, pero revolcada. Es el mismo pecado. Dios nos prohíbe que tengamos que ver con la magia, la astrología, los signos de, ¿cómo lo llaman? Del zodiaco. Que yo soy Leo porque nací en julio. Y hay algunos que no salen de su casa sin leer lo que les va a suceder y la astrología y todas esas cosas. Yo soy cáncer. Cáncer te va a dar si sigues con esas cosas. La verdad que sí, ¿verdad? Entonces Dios prohíbe todo tipo de hechicerías, de que vayas y que te lean las cartas, nomás te bajan el dinero y te dejan más maldecido de lo que ya estabas, más emproblemado, que le vamos a hacer una limpia, que limpia ni que nada, te van a dejar más sucio y más sucia de lo que estabas, porque eso está en contra de la palabra y hay que entender que Dios prohíbe todas esas cosas rotundamente. Él las prohíbe. ¿Por qué? Porque tanto la idolatría como la adivinación, la brujería y todas esas cosas, Dios las prohíbe porque todo eso trae maldición a la vida de las familias y de las personas. Trae miseria, escasez, pobreza. Hay algunas personas que trabajan y ganan bien, pero viven en una miseria. No les ajusta, no se alcanza porque están bajo una maldición. Y es por la brujería, por la idolatría. Y hermanos, por la hechicería es que se mete ese demonio horrible que está haciendo que nuestros hijos se pierdan. Estoy hablando de la marihuana y de todas esas cosas. No, pastor, que ya el gobierno aprobó la marihuana. Y
¿Qué nos dice la Biblia? Que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No, pues que ya, que el gobierno, ¿y qué? A mí qué me importa que hayan, si mientras Dios lo prohíba aquí en la palabra de Dios. Pero ¿en dónde dice en la Biblia que no podemos fumar marihuana, pastor? Y que no podemos... Lee y vas a encontrar. Cuando la Biblia dice que los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos, o que se van a ir al infierno, porque es donde se van a ir si no se arrepienten, la palabra hechiceros o hechicería, perdón, en el original griego, porque ¿sabías tú que la Biblia no se escribió en español ni en inglés, ni en chino, sino en hebreo y griego? Bueno, en el original griego, la palabra hechicería se dice fármacos. Y de esa palabra fármacos es donde nosotros agarramos la palabra ¿qué? Farmacia, y esa palabra farmacia significa drogas. No dicen en inglés drugstore, ¿verdad? Entonces ahí en esa palabrita la hechicería prohíbe todas esas sustancias que te van a hacer enloquecer, y todo eso viene por la hechicería. Entonces todas estas cosas traen maldición, miseria, pobreza, ignorancia, enfermedad, todo eso. Pero a ver, quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos de aquí Dios ya los ha liberado de la idolatría y de la hechicería? A ver, no escuché bien. Si de veras Dios te liberó, ¿cuántos de aquí Dios ya los liberó? ¿Cuántos de aquí ya tiraron todos los ídolos que tenían a la basura? ¿Cuántos de aquí ya no visitan a la hechicera, ni cuando tienen algún problema o alguna situación vienen a Dios, a Cristo para que? ¿Cuántos de aquí han sido liberados de la hechicería y de la idolatría? ¿Cuántos? ¿Seguros? Pues fíjese que la Biblia, aquí en el versículo que acabamos de leer, dice que, y está hablándole a los cristianos aquí, a los que le conocen. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hay muchos cristianos que ya tiraron los ídolos, ya tienen mucho que no se les hincan a la Santa Muerte, al santo fulanito de tal, al arcángel no sé qué, etcétera, etcétera. Hay muchos cristianos que ya tienen años, que ya no visitan ya no practican la brujería ni la hechicería, pero ¿sabe qué? Pero hay muchos cristianos bien desobedientes y bien tercos. Por eso no es bueno apuntar con el dedo, porque la iglesia cristiana tenemos la fama de que apuntamos con el dedo a los católicos, ¿no? Idólatras, ignorantes, y esa no es la manera de esa manera no nos los vamos a ganar para Cristo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? A ver, contéstenme. Pero Jesucristo dijo: hipócrita, saca, ¿qué dijo? La viga, el 4x4 que tienes en tu ojo, antes de que quieras sacar la paja que tu hermano tiene en su ojo. Porque nosotros, según los apuntamos con el dedo por allá que tienen ídolos, no nomás a los católicos, a otros por allá y por acá, pero en el cristianismo, ¿cómo reina la desobediencia? Y por desobedientes, como dice aquí, por tercos mulas, porque hay unos cristianos que se sientan en su mula y no hay nadie que los baje. Sin saberlo, estamos abriendo las puertas de la hechicería y de la brujería para que entren a nuestras iglesias, a nuestras casas y a nuestras vidas. ¿Sí me escuchó? Entonces, ¿por qué le digo que la obediencia es un arma que Dios nos ha dado para contrarrestar las fuerzas satánicas, para poder
protegernos en contra de las maldiciones que vienen por la idolatría, por la hechicería y por todas esas cosas. Porque aquí dice que si nosotros obedecemos, no hay espíritu ni de idolatría, ni de hechicería, ni ninguna maldición que pueda en contra de los hijos obedientes de Dios. Pero los desobedientes, ¿se fija? ¿Por qué es tan importante ser obedientes a los mandamientos y a la palabra del Señor? Yo espero que después de este mensaje, algunos hermanos que han sido obstinados, tercos, desobedientes, recapaciten y digan: ¿sabes qué? No, hombre, yo con razón mi familia está así, con razón estoy pasando por lo que estoy pasando. Tengo que aprender a ser obediente para que esos demonios no puedan venir y destruir mi vida, mis hijos, mi familia, mi salud, mis finanzas. Si andas en desobediencia y andas haciendo otros ritos religiosos, eso no te va a servir para nada. Jesucristo decía: el diablo no tiene nada conmigo, porque él era obediente. El diablo ya no tiene poder. Cristo se lo quitó en la cruz del Calvario. El único poder que tiene es la desobediencia de aquellos que se llaman hijos de Dios, porque es una puerta que se abre y el diablo y sus demonios se pueden meter. Y yo conozco muchos cristianos que están bien atados por Satanás, y todo lo que tienen que hacer es comenzar a obedecer. Debemos de obedecer a Dios, porque Él es Dios y Señor, y como tal Él merece obediencia absoluta de parte de aquellos que dicen que son hijos de Dios. Olvídate de que para protegerme de los demonios y que para esto y para aquello. Escúchame, si no hubiera otra razón, esta razón es más que suficiente. A Dios se le obedece y no se le cuestiona, porque Él es Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Por eso, porque Él es Dios. Punto. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9, y con este versículo me despido. Abra su Biblia en Romanos 10, 9. Todos conocen ese versículo, pero quiero que lo lean todos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo llegas a ser salvo? ¿Cómo una persona llega a ser salva? Confesando con su boca que Jesús es Señor. Así de fácil es la salvación. Pero hay muchas. ¿Qué significa eso de que Jesús es Señor? Que Él es Rey absoluto, que a Él no se le cuestiona, y que lo que Él dice, lo que Él habla, es un mandamiento para nosotros. Ahorita no entendemos nosotros mucho lo que significa eso de que Jesús es Señor, y se nos hace muy fácil levantar la mano y decir: Jesús es Rey y Jesús es Señor. Pero en los tiempos que se escribió este versículo, a César, el emperador César, le llamaban. ¿Sí sabe, usted sabe cómo se saludaban en el Imperio Romano en aquellos tiempos? Ven. Se cruzaban en la mañana y se agachaban: agáchate como los chinitos así. Pero ¿sabe cuál era el saludo? ¿Cómo decimos en China cuando nos saludamos así? Ay, 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 ay. Y en inglés, ¿cómo decimos? ¿Cómo? Hello, yeah, hello. Oh, good morning. ¿Sabe cómo decían allá en Roma? Decían: César es Señor. Era el saludo de ellos. Caesar is Lord. Así. Entonces, siéntate, hijo, gracias. El que se atrevía a públicamente decir Jesús es Señor, era un peligro y podía perder su vida, porque al decir que Jesús era Señor, se consideraba traición en contra de César.
¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces no cualquiera confesaba a Jesús como Señor. Y el que se atrevía en público decir: Jesús, yo te confieso como mi amo, mi rey y mi Señor absoluto, esa persona sabía que lo podían matar. Y por eso todos entendían que esa persona verdaderamente se había convertido a Cristo y su vida había cambiado. Pero hoy en día, ¿qué te pasa si pasas aquí adelante y dices: Jesús es Señor? ¿Te matan? No. Por eso es tan fácil que pasen personas a decir: Jesús es Señor, y después vuelven a su mismo adulterio, a su misma vida de pecado que llevaban antes, a su homosexualismo, a su estilo de vida en contra de la palabra de Dios. Pero según ellos son cristianos porque ya declararon que Jesús es Señor. Mentiras, no dejen que te engañen. No dejes que te engañen. La evidencia de que una persona verdaderamente ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es cuando esa persona regresa a su casa y deja el pecado, porque sabe que eso ofende a Dios. Ya no quiere ofender a Dios. En su corazón esa persona quiere obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, nada más. Esa persona en verdad ha sido salva porque recibió a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, esas son las razones por qué nosotros debemos de obedecer a Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora.